Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, estimado economista y estimados estudiantes. Damos inicio al seminario correspondiente al día de hoy de las 18 horas con el tema Curvas de la oferta y la demanda, que pertenece a la asignatura de Economía. Este seminario está dirigido a los estudiantes de Economía y nuestro docente invitado es el economista Jaime Pérez Cadena. Él tiene un doctorado en Administración de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, economista de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Economía de la Universidad Tecnológica Equinoccial, magíster en Gestión de Proyectos de la Escuela Politécnica Nacional, es especialista y consultor internacional de formulación, evaluación y gestión de proyectos. Tiene experiencia como docente, 20 años de cátedra ininterrumpida en programas de posgrados en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Américas, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Universidad Internacional del Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica sede Ambato, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Internacional SEC, Universidad Tecnológica Equinoccial y la Universidad Tecnológica Indoamérica. Damos inicio a este seminario. Señores estudiantes, recuerden, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir al docente. Bienvenido, economista. Podemos empezar con la presentación. Muchas gracias, ingeniera Linda. Sí, bueno, ante todo reciban un afectuoso saludo. Jaime les saluda. Realmente es un gusto para mí estar frente a todos ustedes que son unos jóvenes dispuestos a meterle ñeque y salir adelante en todo lo que se venga en la vida, ¿sí? De manera especial unas felicitaciones por estar inmersos en este proceso de educación. Bien, entonces, rápidamente voy a llegar a ustedes de la forma más concreta, sencilla, para que logren captar los conceptos claves que involucran a las curvas de la oferta y la demanda, ¿sí? Y van a darse cuenta que es muy sencillito esto, pero yo les pediría de favor especial, concéntrense en todo lo que vaya generando de información. Y al final, cualquier tipo de pregunta con todo gusto, ¿sí? Bien, entonces voy a proceder primeramente a proyectar la clase de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, mientras logramos aquí presentar las plantillas, les voy a hacer rápidamente un recuento sobre lo que es la economía, ¿sí? Básicamente, la economía es una ciencia social que depende estrictamente del comportamiento de los seres humanos. Bien, no sé si ahí estoy compartiendo, por favor. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Oh, perfecto, ya. Entonces, ahora sí. Pues vamos directamente con la charla. Ok. Bueno, entonces, primeramente, con respecto a la clase, observamos lo que es la oferta y la demanda y en términos muy sencillitos, cómo funcionan los mercados. De pronto ustedes ya como han tenido seminarios anteriormente, los economistas que son compañeros, alguien les mencionó realmente que la economía es una ciencia social que depende estrictamente del comportamiento de los seres humanos. No es una ciencia exacta como tal, porque depende todo cómo el ser humano genera sus propias variables de gustos, preferencias, sus niveles de ingresos, y todo esto en función del comportamiento que tienen las empresas con respecto a la oferta de los productos, a la generación o prestación de los servicios como tal. Entonces, cuando confabulan estas dos grandes fuerzas que se dan entre los consumidores y los competidores, dentro de un emporio comercial, podríamos pensar que son los llamados mercados. Y básicamente, en el argot normal, podemos buscar y entender que existen en la economía muchos mercados. El mercado de bienes y servicios, el normal que nosotros lo habituamos para comprar lo básico, para poder cubrir nuestras necesidades alimenticias, nuestras necesidades de vestimenta, etcétera. Los mercados desde el punto de vista laboral, el mercado financiero,
el mercado bursátil donde se negocian los bonos, ¿verdad? Entonces, ese realmente es un mercado, un emporio donde confluencian las dos grandes fuerzas, la de la oferta y la de la demanda. ¿Quiénes son los ejecutores de la curva de la oferta? Los productores. ¿Quiénes son los que hacen o generan el comportamiento de la demanda? Serían en este caso los consumidores. Entonces, si ya tenemos claro quiénes son los representantes fieles de cada curva, entonces podemos comprender que un mercado simplemente no es más que la socialización de comportamiento de estas dos curvas, oferta y demanda. Bien, entonces, rápidamente, miren, los economistas utilizamos dentro de la ciencia de la economía los dos grandes conceptos claves, lo que son de la oferta y la demanda. Bien. En microeconomía lo que corresponde a esta clase básicamente, ¿sí? La confluencia de la oferta y de la demanda es lo que normalmente representa al equilibrio del mercado, es decir, el cruce entre las dos variables. Y este punto de equilibrio representa un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio como tal. Bien, entonces, la economía, a más de hacer uso de estas dos grandes fuerzas que se ejercen dentro de los mercados, ¿sí? Hay una variable muy interesante que es la competencia. Y la competencia está generada por estas dos grandes fuerzas, la de la demanda y la de la oferta como tal. Entonces, aquí la lámina, miren, en la parte final, aquí tenemos que decir, los compradores determinan la demanda y los vendedores determinan la oferta. Entonces, no se olviden, por favor, ¿sí? Estos dos pequeñas relaciones, demanda al comprador o consumidor y la oferta relaciona a los vendedores o normalmente conocidos como los productores. Entonces, ¿qué será un mercado competitivo? Es ahí donde confluyen tantos compradores y tantos vendedores, ¿sí? Donde existe esta conciliación de intereses por parte del comprador y por parte del vendedor. Y cuando ya se ponen de acuerdo, ahí se genera la transacción económica como tal. Frente a un productor, frente a un consumidor, pero cuando es competitivo, cuando hay muchas transacciones de esta naturaleza y se van fijando en cada una de ellas un equilibrio de mercado entre el comprador y el vendedor. Y según esta transacción, eso genera lo que es la competitividad, la competencia como tal. ¿Cuántos tipos de mercados tenemos? Que yo supongo que ustedes en la parte de la introducción de la economía ya miraron, ¿verdad? Los tipos de mercado básicamente se les considera como las estructuras de mercado. La competencia perfecta, la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Entonces, estas son las estructuras de mercado. Y aquí las dos grandes fuerzas, lo que es de la oferta y la demanda, confluyen. Y confluyen de una manera totalmente distinta, ¿sí? Para fijar el precio y determinar la cantidad de equilibrio como tal. Entonces, estos temas son muy relevantes al final de la materia de microeconomía como tal. Entonces, lo que compete ahora es simplemente decir que hay una competencia perfecta donde básicamente hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿sí? Y que ninguno de ellos tiene una confluencia, una influencia real en el precio como tal, ¿sí? La competencia monopolista, en cambio, hay muchos vendedores, los productos son poco diferenciados. ¿Por qué son poco diferenciados? Y esta es una gran ventaja competitiva para las empresas porque no hay diferenciación entre el uno y el otro producto. Entonces, mantienen muy sujetos a los consumidores. En otras palabras, no se ejerce, no se da la alternativa de mostrar otro producto donde los consumidores podamos acceder y tomar a mano esta alternativa. Entonces, este tipo de empresas se van favorecidas por esa situación. Bien, cada vendedor puede fijar el precio de su producto, como dice. Bien. El oligopolio, pocos vendedores y la competencia no siempre es muy agresiva. Y el monopolio, que quizá es el más conocido, ¿verdad? Un vendedor y el precio de los controles por parte estrictamente del vendedor.
Y aquí en la economía existe un monopolio muy conocido, lo que es el monopolio puro. Es el que básicamente se ubica en el sector público. Un monopolio puro podríamos pensar lo que es la venta de combustible, ¿verdad? La extracción de petróleo a través de Petroamazonas, Petroecuador. Entonces, ellos son los únicos que administran la exploración, la explotación y la exportación de petróleo como tal. Petróleo crudo me refiero, ¿sí? Otro monopolio puro, podríamos pensar la empresa de agua potable, la empresa de energía eléctrica. Son puras porque no tienen una competencia. Estrictamente es la única que existe en el mercado como tal. Bien, desde el punto de vista privado hay muchos monopolios, ¿sí? Bien, ahora sí, la demanda. En términos económicos, la demanda se le expresa a través de una tabla. Y es una tabla que muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada. Aquí, entre esta relación, entre estas dos grandes variables, surge lo que es esta clave, la ley de la demanda. Entonces, ¿qué dice la ley de la demanda? ¿Sí? A medida que se aumenta el precio, los consumidores tienden a comprar menos. Y viceversa. A medida que disminuye el precio, nosotros como consumidores tendemos a comprar mucho, mucho, mucho más. Solo piensen que están en el bar de la universidad, en la ESPE, y resulta que en el bar las riquísimas salchipapas que recuerdo que se venden ahí, en lugar de unos 50 le ponen a $1, a 0,75 pongamos. Entonces, ¿qué hace esto? Baja el precio y ustedes tendrán esa facultad, esa alternativa de comprar más salchipapas, una a mediodía y otra por la noche como tal. Entonces, ese es el comportamiento de la ley de la demanda. Y si fuera al contrario, sube el precio de las salchipapas, ¿qué pasaría con su capacidad de compra? La verían disminuida, ¿verdad? Bien, entonces, ese es considerado como la ley de la demanda. Hay que diferenciar lo que representa la cantidad demandada con la curva de demanda. Y eso lo voy a explicar rápidamente en esta curva, por favor. Miren. Entonces dice tabla de demanda y curva de demanda. ¿Qué pendiente tiene la curva de demanda? Tiene una pendiente negativa. ¿A quién relaciona o qué variable está relacionando la curva de la demanda? Al precio en el eje vertical y a la cantidad demandada en el eje horizontal. Bien, entonces, si yo digo, a un precio de $2.50 voy a comprar dos productos, 2 helados de crema, pensamos, ¿sí? A un precio de $1.50, como ha disminuido el precio, ya no voy a comprar 2, voy a comprar 6 helados de crema, miren, o conos de helados de crema, como quieran llamarlo. Y así sucesivamente. Ahora tomémosle en el sentido contrario. Veamos que sube el precio. De 0,50, ¿cuántos conos de helado puedo comprar? 10 conos de helado. Ya vamos a salir muy golosos. La obesidad nos va a tomar de la mano como tal. Pero si de pronto el precio del cono está de 0,50 a 1, ¿qué pasó con la cantidad demandada? Miren, podremos adquirir simplemente 8 unidades. Entonces, con el hecho mismo de incrementar 50 centavos por producto, se han disminuido 2 unidades en la compra de los conos como tal. Entonces, a esta relación del precio con la cantidad demandada es lo que le conocemos como la curva o tabla de demanda. Y esta es la tablita de demanda. Miren, a un precio de $0 es regalado, ¿verdad? 12 unidades. A un precio de 0,50, 10, 1 y 8. Ahora, si nosotros nos fijamos, miren, a medida que aumenta el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Empieza a disminuir. Aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Y a este efecto se le considera como la ley de la demanda. Ahora miremos el efecto contrario, miren. A medida que empieza a disminuir el precio, disminuye, disminuye, disminuye. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Tiende a
aumentar. Entonces, eso es lo que se considera como la ley de la demanda. Entonces, por favor, cuando se haga hacer preguntitas, acordarás de todo esto. Aquí, por favor, en este puntito que yo le especifico, la cantidad demandada es de 2 unidades a un precio de 2.50. Entonces, la cantidad demandada, ¿sí?, se ubica a lo largo de la curva de demanda, ¿sí? Bien, entonces, en cada punto hay una cantidad demandada que relaciona a un precio. Una cantidad demandada de 10 relaciona al precio de 0.50. Y aquí está la cantidad demandada. A un precio de 1 consumimos o compramos 8 unidades. Entonces, ¿cuántas cantidades demandadas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cantidades demandadas. Entonces, si alguien les pregunta, ¿qué es la cantidad demandada? Ustedes que deberían responder. Simplemente es la cantidad de productos que el consumidor puede adquirir con relación a un precio. Y estas cantidades se ubican al interior de la curva de demanda. Entonces, miren, lo azul es la curva de demanda y en cada puntito hay una cantidad demandada. Entonces, eso es básicamente la diferencia entre cantidad demandada y curva de demanda. Ahora, si yo digo, ¿cuándo cambia la cantidad demandada? Simplemente cambia cuando el precio aumente o el precio tienda a disminuir. Y la gran pregunta está, ¿cuándo cambia la curva de demanda? Entonces, ahí les dejo, ¿sí? La siguiente tablita, ¿sí? Entonces, la demanda de mercado se refiere a la suma de todas las demandas individuales para un bien o un servicio en particular. Las cantidades demandadas, ¿verdad? Gráficamente, las curvas de demanda individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de demanda del mercado como tal. Bien, entonces, lo que les mencioné, ¿verdad? El cambio en la cantidad de demanda de quién depende, de un movimiento a lo largo de la curva de demanda, ¿sí? Siempre a lo largo de la curva. Y está causado por un cambio en el precio del producto. Ahora, ¿cuándo cambia la demanda? Esta demanda puede desplazarse a la derecha, puede desplazarse a la izquierda. Recuerden que la pendiente era negativa, ¿sí? Entonces, ¿quiénes o qué fuerzas, qué variables hacen que la demanda tienda a cambiar o a desplazarse? La renta o ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, gustos, expectativas y número de compradores. ¿Sí? Entonces, la renta, precios, gustos, expectativas y número de compradores serán las que hacen que se desplace la curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces, aquí esta gráfica observa, ¿verdad? Un cambio de demanda. Del punto A, aquí tengo una cantidad de 8 unidades a un precio de $1. En otras palabras, a un precio de dólares, ¿cuántos compramos unidades? 8 unidades. El desplazamiento del punto A al punto B se llama desplazamiento de la cantidad demandada, porque se está dando dentro de la curva de demanda. ¿Sí? Miren. Ahora observemos los desplazamientos de la curva de demanda. Miren. Esta es mi curva original, la demanda curva 1, desde aquí partimos, y la curva puede desplazarse hacia la derecha, significa aumento de la curva de derecha, incremento de la curva de demanda, o puede desplazarse hacia la izquierda, disminución de la curva de demanda. Entonces, el concepto, el rigor para entender qué es lo que hace desplazar a la curva de demanda serían básicamente las variables. Estas variables que acá arribita les explicaba. Mira, aquí estamos. La renta, el precio de otros bienes, gustos, expectativas y el número de compradores que haya con respecto, en este caso, a los helados. Entonces, les pongo una reflexión y cada uno se la responde así. Si yo tengo
una curva de demanda, ¿verdad? Con respecto al consumo de helados, que poníamos el ejemplo. Y si de pronto ustedes como yo trabajan, si es que los que trabajen, ¿no? Se les incrementa el salario, entonces van a tener mayores ingresos ustedes como tal. Entonces, este mayor ingreso en cantidad monetaria, ¿qué es lo que va a provocar en la curva de demanda? Va a hacer que se desplace hacia la derecha. Ahora, si nos disminuye el sueldo, el ingreso se disminuye, por lo tanto, la curva de demanda va a desplazar hacia la izquierda como tal. Entonces, por favor, hago hincapié, ¿verdad? Hago hincapié. El cambio en la cantidad demandada es a lo largo de la curva de demanda, entre las relaciones de precio y cantidad demandada. Precio, cantidad demandada, precio, cantidad demandada. De B a A puede ser también un desplazamiento, porque estamos dentro de la curva. Y el desplazamiento de la curva está influenciada por las variables ceteris paribus, que normalmente se lo conoce, mientras todo lo demás permanece constante. Entonces, si yo digo, mis ingresos han aumentado, mientras todo lo demás permanece constante, significa que mi curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Si yo estoy en esta curva y digo, mis ingresos se han disminuido, mientras todo lo demás permanece constante, se desplaza hacia la izquierda. Significa que hay una disminución en el poder, la compra que tendríamos como consumidores. Ahora, cuando yo digo, mientras todo lo demás permanece constante, significa que únicamente la cantidad de compra de los helados va a estar en función del ingreso. ¿Y quiénes quedan constantes? El precio del helado, el precio de productos relacionados, los gustos, preferencias, expectativas y un mayor número de compradores como tal. Ya. Ahora sí yo digo, tengo un mayor gusto, una mayor preferencia por este lado, mientras todo lo demás permanece constante. ¿Qué significa? ¿Sí? Que solo gustos y preferencias van a medir el comportamiento de la curva, si se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda. Como yo dije que tengo mayor gusto y expectativa por comprar el helado, se va a desplazar la curva de demanda hacia la derecha como tal. Pero habrá algún momento en que ya no me gusten los helados porque son muy calóricos y mucha, como es caloría y azúcar, mi gusto disminuye, entonces provocará que la curva de demanda se desplace a la izquierda, mientras todo lo demás permanece constante. ¿Y qué permanecía constante una vez más? El precio de los helados, el precio de los productos relacionados, los ingresos, las expectativas y el número de compradores como tal. Entonces, y así se va analizando poco a poco la curva de la demanda como tal. Bien. Ahora, si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿qué pasa con los bienes? Un bien normal y un bien inferior. Un bien normal en microeconomía es básicamente lo que consumimos, ¿verdad? Puede ser carne, arroz, azúcar, fideos, los productos de consumo masivo, digámoslo así de una forma muy más sencillita. Y el bien inferior es de baja calidad, por ejemplo, bueno, ni tan baja calidad, para que lo entiendan de una forma más sencillita. Un ejemplo, un bien normal podría ser una libra de carne, un filete, sí, un filete, pero cero hueso. Y el bien inferior sería carne con hueso. Así de simple, miren, ¿sí? Entonces, un bien normal podría ser un almuerzo que supera unos 5 o 6 dólares, y de un bien inferior, un almuercito normal de unos 50, 250, etcétera, ¿sí? Entonces, si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿qué pasa con el bien normal? Aumenta la demanda. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que el bien inferior tienda a disminuir. Entonces yo digo, aumenta mi ingreso, perfecto, voy a comprar más carne, más filetes, más carne solo suave, como digámoslo así. ¿Sí? Pero en cambio voy a dejar de comprar la carne con hueso. Entonces ahí se disminuye. Ese es el efecto que se genera acá. Bien. Los precios de los bienes relacionados son los llamados sustitutivos o sustitutos. Entonces,
Ejemplos. Un ejemplo muy sencillo podría ser café y té. Consumo café, dejo de consumir café, me voy a un sustituto que sería el té, que son casi idénticos, pero pueden cubrir ese mismo nivel de satisfacción. Esa necesidad podría, el nivel no lo sé. Otro sustitutivo podría ser entre hamburguesas y pizza. Y ustedes que son comida chatarreros que les encanta, ¿verdad? Un bien sustitutivo podría ser una gaseosa, por decir Coca-Cola, y otro sustitutivo podría ser un Tampico, un Nestí, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Y los bienes complementarios, un buen café con un buen pan, con un buen sándwich y como tal, ¿sí? Un buen ejemplo podríamos pensar el té con limón, son dos ejemplos muy complementarios, ¿sí? Y alguien dirá, si hay una reunión social, algo complementario sería la Coca-Cola con un buen ron, ¿verdad? Y formarse un buen Cuba Libre. Entonces, esos son los complementarios como tal. En educación, un buen complementario sería la educación que tiene la ESPE y comprarse una buena computadora. Un complementario, un juego complementario sería una buena computadora y un buen acceso a un buen internet, que nunca se caiga la señal como tal. Bien. De la misma forma como analizamos la demanda, lo vamos a hacer con la oferta, solo que ya va a tomar otro sentido y otras variables. Entonces, en la oferta representa la curva a los vendedores o a los productores, ¿sí? Y también hay una ley de oferta, así como había en la ley de la demanda. Acá en la ley de la oferta, ¿qué dice? A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida y viceversa. A medida que disminuye el precio del producto que ofrece el productor, se ve desmotivado y oferta menos productos como tal. Y esa es la ley de la oferta. Y la oferta básicamente también es una tabla que tiende a relacionar el precio y la cantidad ofrecida. Y también va a haber dos grandes diferencias entre la cantidad ofrecida y la curva de la oferta. Miren, entonces, ¿qué pendiente tiene la curva de oferta? Positiva, miren. Recuerdan, la demanda era al contrario, así era, ¿verdad? Pendiente negativa. Aquí está la tabla. Miren. A medida que aumenta el precio del producto que ofrece el productor o vendedor, miren qué efecto tiene o cómo se comporta la cantidad ofrecida, ¿sí? Aquí es cantidad ofrecida, perdón. Tiende a aumentar. A medida que empieza a disminuir el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Tiende a disminuir como tal. Aquí mil disculpas, por favor, que es cantidad ofrecida. Bien. Ahora, aquí tengo cantidad ofrecida, cantidad ofrecida, cantidad ofrecida, cantidad ofrecida y cantidad ofrecida. 1, 2, 3, 4, 5. 5 relaciones entre cantidad ofrecida y precio. La cantidad ofrecida se mueve dentro de la curva de oferta. No se olviden, por favor. Y la curva de demanda se desplazará, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda disminuye y hacia la derecha tiende a aumentar. Bien. ¿Qué es lo que provoca un cambio en la cantidad ofrecida? ¿Sí? Movimientos a lo largo de la curva y con respecto a cada precio. El cambio de la oferta es el desplazamiento de la curva, viene hacia la izquierda o viene hacia la derecha. ¿Cuáles son las variables que hacen desplazar? ¿Sí? La variable es distinta al precio, ¿sí? El precio de los insumos. ¿Qué es un insumo? Sí, los que ya estudian contabilidad de costos deben saber, ¿sí? Materia prima, materiales indirectos, la misma mano de obra para producir el bien o servicio, esos son los insumos. La tecnología también es otra variable que es influyente para que se desplace la curva de oferta. Y por otro lado, las expectativas que tengan los productores.
y también el número de vendedores. Entonces, precio de los insumos, tecnología, expectativas y número de vendedores. Bien, entonces, miremos acá en la grafiquita qué tenemos. Ok. Esta es mi oferta inicial. Puede desplazarse a la izquierda, que significa una disminución de la curva de oferta, o bien de su estado original inicial puede desplazarse hacia la derecha, lo que representa un aumento de la curva de oferta. Bien, entonces, si yo digo, la tecnología que me permite producir mayor número de helados, ¿sí? Mientras todo lo demás permanece constante, ¿sí? Ha hecho que mi producción mejore. Por lo tanto, es algo positivo y la curva de la oferta se desplace hacia la derecha. Entonces, este cambio hacia la derecha solo está influenciado por efectos de un aumento de los mejores o las mejoras de la tecnología, mientras permanece constante el precio de los insumos, las expectativas y el número de oferentes productores que pueda haber. Ahora, si yo digo, la tecnología ha generado inconvenientes o no estoy aplicando la tecnología que pueda ser intensiva en mano de obra, en capital, no, realmente no ha funcionado bien. Mientras todo lo demás constante hace que la curva de oferta de los productores de helado se desplace a la izquierda. Significa que es algo negativo porque están disminuyendo su producción como tal. Entonces, hagamos otro ejemplo. Voy a tomar la variable precio de los insumos. Entonces yo digo, la variable que influye en la oferta se llama precio de los insumos mientras todo lo demás permanece constante. ¿Qué es lo constante? El precio de otros bienes, la tecnología, las expectativas y el número de productores. Esos no intervienen para nada. Simplemente el precio de los insumos va a influir. Si aumenta el precio de los insumos, significa que la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda, porque es algo negativo, no influye de una manera muy adecuada para mejorar el estatus en términos de producción de los que hacen los heladitos de crema. Ahora, si los precios de los insumos disminuyen, ¿qué pasa con la curva de la oferta? Se desplaza hacia la derecha porque va a aumentar mayor la cantidad ofrecida. Miren, esta es mi cantidad ofrecida y voy a tener una cantidad ofrecida más acá. Miren, entonces como que se incrementa esta cantidad mayor de helados como tal. Entonces, eso es con respecto a las curvas de oferta y demanda como tal. Bien, la oferta y demanda juntos, que representa el equilibrio. Miren. Ok, aquí tenemos el equilibrio. La curva de demanda y la curva de oferta. Y es justo, miren, el punto de conciliación. A un precio, a una cantidad de $7, perdón, de 7 unidades, ¿sí? Se lo ha hecho con base a un precio de 2. O en otras palabras, a un precio de $2 por crema de helado, tanto los consumidores pueden comprar 7 y tanto los oferentes pueden vender 7 unidades. Esto representa la cantidad de equilibrio y el punto de equilibrio como tal. Y esto podemos mirar en la tablita, miren. Aquí estamos. Tenemos por un lado la curva de demanda, la tabla, y la tabla de oferta. Y miren, ¿dónde miramos? A un precio de 2 se demandan 7 y a un precio de 2 se ofertan 7 unidades. Entonces, miren, aquí se da el punto de equilibrio. Cantidad de 7 a un precio de 2 como tal. Entonces, en este puntito, la cantidad demandada de 7 es igual a la cantidad ofrecida de 7 a un precio de 2 unidades como tal. Bien. Y eso sería prácticamente el precio de equilibrio, el punto de equilibrio,
Ya, ahora miren, si yo elijo 4 unidades a un precio de 2.50, ¿verdad? Los consumidores optan por 4 unidades. Pero a ese mismo precio, los oferentes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente van a ofrecer mucho más. Entonces, ¿quién se mejora con un precio de 2.50? Porque está por encima del precio de equilibrio. Miren, se mejoran los oferentes, pero los consumidores no queremos comprar mucho. Entonces, ¿aquí qué hay? Un déficit en la demanda aquí. Déficit en la demanda. ¿Sí? O en otras palabras, un exceso de oferta como tal. A un precio de 2.50, los compradores compramos 4, pero a ese mismo precio, los oferentes quieren vendernos 10 unidades. Entonces, este tramo hay un excedente de oferta. Veamos el otro tramo, a ver qué es lo que pasa. Es al contrario, ¿verdad? Miren, el precio está a 2, tanto oferentes como demandantes lo hacemos a 7. Pero a un precio de unos 50 disminuye el precio. Significa que para el oferente lo desmotiva y solo ofrece 4. Pero a un precio de unos 50, los consumidores queremos comprar 10 productos como tal. Entonces, aquí hay un exceso de demanda como tal, porque favorece a los consumidores un precio ya no de 2, sino de 1.50 como tal. Bien, entonces, esas serían básicamente como es la interpretación de las curvas de oferta y demanda en términos económicos y sobre todo en términos aplicativos, en conceptos prácticos como tal. Bien, eso sería todo, por favor. No sé si la señorita Linda me está escuchando. Sí, economista, muchísimas gracias A usted. por su Voy a dejar de explicación. compartir, creo, no sé. Sí, señores estudiantes, si tienen alguna pregunta, por favor. Los veo con cara de serios. Mucha información en 20 minutos. Bueno, a ver, por favor, si tienen preguntas, con todo gusto. Parece que estuvo todo claro, economista. Recuerden que estas son las primeras bases. El comportamiento de la oferta y la demanda hay que manejarla. Y normalmente cuando nos confundimos, yo recuerdo que cuando estaba en clases de economista en la Universidad Central, no entendía cuál es la diferencia entre cantidad demandada y curva de demanda. ¿Cuál es la diferencia entre cantidad ofrecida y curva de oferta? ¿Qué es lo que hace desplazar a la cantidad demandada, a la cantidad ofrecida? ¿Y qué es lo que hace desplazar a la curva de oferta y demanda? Entonces, recuerden, las cantidades, bien sea de demanda o oferta, se desplazan dentro de las mismas curvas con respecto al precio. Los desplazamientos de la demanda y de la oferta están en funciones de otras variables, como yo les explicaba. Entonces, ya no ejerce la presión el precio del bien, sino otro tipo de variables como tal. Y se desplaza en la curva de demanda según su conflictividad, sea positiva o sea negativa como tal. Entonces, si ustedes manejan esos dos conceptitos que les explico, nunca van a tener complicación en entenderlo, cómo se analiza la demanda y la oferta como tal. Bien. Bien, Carlos tiene una pregunta que nos ha escrito Claro. en el chat. Nos dice si siempre va a haber un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, o qué pasaría si no hubiera un punto de equilibrio. Bueno, siempre van a existir puntos de equilibrio, porque recuerden, cuando se genera una conciliación de intereses entre el productor y el consumidor, significa que se ponen de acuerdo. Dice, perfecto, dice, a ver, a un precio de $2, señor consumidor, ¿cuántas quiere comprar? 10. Y el consumidor dice, a precio de 2, ¿cuántas me quiere vender? Dice 10, perfecto. Entonces, la cantidad ofrecida que venden los productores es 10 unidades. Y la cantidad de los consumidores es 10. Entonces, a un precio de 2 se estrechan las manos. Ese es el punto de equilibrio. ¿Sí? Ahora, no siempre es constante el punto de equilibrio porque puede que aumente el número de consumidores, disminuya el número de consumidores
o el número de productores puede aumentar o disminuir. Entonces, es el juego de mercado como se da. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, nunca es constante los puntos de equilibrio, pero que los hay, siempre los hay. Cuando no hay punto de equilibrio, significa que no hay conciliación de interés entre el productor y el consumidor. ¿Sí? Ya, pero es un mercado de competencia perfecta. ¿Qué tal si es un monopolio? Y yo les digo, yo monopolizo la energía eléctrica. Ya, entonces yo digo, yo soy el único productor de energía eléctrica. Ya. Y les digo, sea lo que sea que ustedes consuman, les voy a cobrar, por decir, a 50 centavos el kilovatio. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplemente calladitos, aceptan lo que dijo la empresa eléctrica. Ahora, que consuman más o consuman menos, eso es totalmente ya indistinto con respecto a su propia curva de demanda como tal. ¿Sí? Entonces, eso es para Carlos, que nos había consultado. Bien, muchísimas gracias, economista. Parece que no hay otra pregunta, pues. Agradecemos, yo no sé si señores. estuvo claro o ¿Sí? están pensando en otra cosa. A ver, esperemos unos segundos. A ver si se animan a preguntar, chicos, aprovechen de esta oportunidad para preguntarle a... Economista, me gustaría hacer una Claro, pregunta. Cristian, con todo gusto. Uno de los factores de producción, obviamente, que inciden de manera positiva en la curva de demanda y oferta sería la tecnología. ¿O me equivoco? No, ahí básicamente hay que identificar bien. La tecnología es una variable que afecta a quién, estrictamente a la oferta. ¿Sí? A la oferta. Sí, entonces cada curva tiene sus propias variables. Entonces la curva de la demanda, ¿qué tiene? Tiene gustos, preferencias, expectativas, ingresos. Esto es en función de la demanda. En cambio, la oferta, ¿qué tiene? Precio de los insumos, tiene tecnología, tiene expectativas también el oferente. Entonces, hay que identificar bien eso, ¿sí? Cuidado con decir, la curva de demanda se desplaza por la tecnología. Nunca, no. Ahí estamos errando. O la curva de oferta se desplazó por gustos y preferencias que tienen los consumidores. No, nunca. La curva de la demanda se analiza sin pensar que existe la oferta. ¿Sí? Cuando se analiza la oferta, olvídense de la demanda, no existe. Cuando hay conflictividad de criterios entre la oferta y la demanda, cuando se da el punto de equilibrio. Ahí sí se habla de todo un poco. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Digo, a ver, voy a hacer un análisis de la demanda y le introduzco en el criterio a la oferta, entonces nunca hagan eso. Solo demanda es demanda, oferta es oferta. Y acordaránse que normalmente en los exámenes uno se cae ahí, entonces acuérdense eso, por favor. Bien, Cristian, eso era la... Gracias, economista. Con todo Muchas gusto. gracias. Bueno, yo no me quiero ir. Economista. No sé. Isaac, cuente. Buenas tardes, economista, Hola. un gusto. Quisiera preguntarle, ¿de pronto existe alguna fórmula donde nosotros podemos encontrar el equilibrio en la oferta y la demanda? ¿Una fórmula en específico? Básicamente, lo que aprendieron en matemática básica, ¿verdad? La función es y igual a más b de x, ¿sí? Es la función básica lineal, ¿verdad? Y esta puso y igual a más b de x, yo puedo establecer una función, por decir, la cantidad de demanda es igual a 3 más 2x, y x es el precio, porque está en función la cantidad demandada del precio. Entonces, ¿cómo yo determino el precio? Como me pregunta Isaac. Igualo, la función de la demanda es igual a la función de la oferta, porque estamos en un punto de equilibrio. Es por factor común puedo sacar el precio, puedo sacar la cantidad demandada, y después reemplazar en la función, y eso es matemática pura como tal. Eso es Isaac, no sé si estuvo claro esto. Sí, muchísimas gracias. Con todo gusto. Bien. Economista, esos ejercicios así los podemos encontrar más en fundamentos, en principios de economía de Gregory Mankiw, ¿no? Sí, es el mejor libro. Yo soy profesor de macroeconomía, ¿sí? Y básicamente el libro de Mankiw, y hay uno para versión de Latinoamérica. Es el mejor libro que hay. Es muy sencillito, pero ¿por qué es sencillo? ¿Sí? Porque fue básicamente editado por un economista. El libro fue escrito por un economista, ¿sí? Gregory Mankiw. Además de eso es marquetero también, entonces como que hay una buena pauta para aprender muy sencillito.
Ahora, ¿ustedes qué estudian? ¿Economía como tal? ¿En qué carrera? Muchos estarán... Entonces, si es economía, tiene que ser un libro más fuerte. Dorbush, Case Fair, tiene que ser más fuerte la economía, porque el libro que dice Christian es para los administradores, los de marketing, un poquito más relajado, ¿sí? Pero para los economistas... Lo que pasa, perdón que le interrumpa, economista, lo que pasa es que el anterior expositora, en este caso la economista, nos recomendó el libro Principios de Economía de Gregory Mankiw. Por eso le preguntaba a usted qué otro libro nos podría recomendar para poder fundamentar más cualquier tipo de conocimiento. Ya, para los que estudian marketing, estudian administración comercio exterior, el libro de Gregory Mankiw que menciona Christian es perfecto para ustedes. Para los economistas yo le veo muy básico, entonces traten de buscar libros como Dorbush, Case Fair, Samuelson. Esos son los claves para nosotros los economistas. Eso les recomendaría esos libros. Sí, gracias, Dayana. Perdón, disculpe, sería tan amable de ayudarnos así con los nombres por el chat para poder buscar los libros. Muy amables, que no alcancé a notar. Anótenlo, a ver, para los economistas, el libro de Introducción a la Economía de Samuelson. Introducción a la Economía. De Samuelson, sí. Bien. Otro hay el libro se pronuncia Case Fair. Introducción a la micro e introducción a la macroeconomía. Son 2 libros por separado. Disculpe, economista, ¿nos puede repetir el nombre? Perdón. Claro, es Principios de Macroeconomía y hay otro libro de Principios de Microeconomía del autor es Case Fair, como suenas, por separado. Case Fair. Okay. ¿Algún otro economista tal vez? Ahí está, Case Fair. Ahí les pongo en el chat, Case Fair, ¿sí? Ok, gracias. Case Fair. Ya. Ahora, eso es para los economistas. Para los que estudian marketing y finanzas, está bien el libro de Gregory Mankiw, que es un lindo libro y que van a aprender mucho. Pero todos son para formadores como ustedes, para los que se están formando como ustedes. Entonces, ustedes preguntan por libro de macro de Case Fair, micro, entonces ya saben, el libro de Samuelson, Dorbush, todo el mundo lo conoce, ¿sí? Otro libro, por favor, que me acordé, Stanley Fischer. Stanley Fischer de macroeconomía, también o microeconomía. Ya con esos libros se van a volver más que expertos que un economista. Aquí una pregunta que dice, ¿el precio de la oferta la establece el gobierno o no? Sí, el gobierno puede tener injerencia en la oferta y la demanda a través de la imposición de impuestos, ¿sí? Imposición de subsidios, aranceles, precio máximo, precio mínimo de los bienes, pero eso es un cuento ya más concreto, ¿sí? Para la charla de hoy, curvas de oferta y demanda me parece más que suficiente para los 30 minutos de charla. Gracias, Isaac, Glenda, sí, Rosa, igual, sí. Bueno, en todo caso, si algún rato son mis alumnos, recuérdenmelo en la clase, ¿no? Bueno. Gracias, economista, muy amable. Un gusto, bien. Si no hay más preguntas, pues no sé qué decida la ingeniera Linda. Sí. Muchas gracias, economista, por su exposición. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación en este seminario. Les invitamos a que sigan participando en los demás seminarios planificados, ¿no? Recuerden continuar leyendo el contenido de sus asignaturas en las aulas virtuales
Y pues gracias a usted, economista. A usted, Lili, gracias. Una buena Tengan una buena noche.